vamos a meternos de lleno en una investigación, una que busca resolver un enigma de nada menos que 2000 años. Estamos hablando de un verdadero rompecabezas textual escondido en uno de los libros más influyentes de la historia y que, fíjense, cambia por completo el significado de un pasaje que es absolutamente clave. Y bueno, aquí está el corazón del asunto, el Salmo 22, versículo 16. Por un lado, una versión dice algo tan directo y brutal como «horadaron mis manos y mis pies». Pero por otro lado, otra versión dice, como un león, mis manos y mis pies. ¿Se dan cuenta? La segunda frase ni siquiera parece completa. ¿Cómo es posible que el mismo versículo diga dos cosas tan radicalmente distintas? Una sola palabra, y todo cambia. La pregunta es, ¿cómo pasó esto? Ok, para resolver este misterio tenemos que ir a las pruebas. Y en este caso, nuestras pruebas son dos versiones muy antiguas y muy importantes del Antiguo Testamento. Pensemos en ellas como nuestros dos principales expedientes del caso. La primera prueba que vamos a ver es la Septuaginta. ¿Qué es esto? Pues piensen que esta era básicamente la Biblia que usaban los apóstoles. Sí, la versión en griego de las escrituras hebreas. Era el texto que ellos tenían en sus manos, el que citaban y con el que enseñaban en todo el mundo de esa época. Y la segunda prueba es el texto masorético. Este es el texto hebreo, digamos, el estándar, el oficial para el judaísmo. Se compiló mucho después y hoy en día es la base de casi todas las traducciones que tenemos del Antiguo Testamento. Entonces, para que quede claro, por un lado la Septuaginta, más antigua y en griego. Por el otro, el texto masorético, más reciente y en hebreo. Ojo que esta diferencia de cuándo se escribieron y en qué idioma es fundamental, es la clave para entender por qué tenemos estas dos lecturas tan distintas. Muy bien, abramos nuestro primer expediente. Nos vamos a ir a otra pista clave, esta vez en el libro de Isaías. Y lo que vamos a encontrar aquí es un dilema teológico pero muy parecido al del Salmo 22. Presten atención a esto. Miren lo que dice el texto masorético, la versión hebrea. Dice que Dios quiso quebrantarlo. La palabra en hebreo es fuerte. Significa literalmente aplastar. Esto es bastante chocante, ¿no? Pone a Dios como el que causa directamente un sufrimiento violento. Teológicamente esto crea una tensión enorme. Pero, ¿qué pasa si miramos la Septuaginta, la versión en griego? El cambio es radical. El verbo que usa es purificar. De golpe, la acción de Dios ya no es violenta, pasa a ser una acción de limpieza, casi como un acto sacerdotal, una sanación después de que la herida ya ha sido infligida. Y ahí lo tienen, una sola palabra y tenemos dos teologías que no podrían ser más diferentes. En una, un Dios que aplasta. En la otra, un Dios que purifica, que limpia, que restaura. La diferencia es abismal. Entonces, lo importantísimo aquí es que la Septuaginta nos aclara los papeles. ¿Quién hace qué? La violencia, la herida, viene de los hombres. El texto lo deja claro. Pero la acción de Dios, esa es una acción de purificación, de redención. Separa las dos cosas de una manera muy limpia. Ok, con esto en mente, con esta idea más clara del rol de Dios, volvamos ahora a nuestro misterio principal, el del Salmo 22. Y van a ver cómo las piezas del rompecabezas empiezan, poco a poco, a encajar. Recordemos la versión del texto masorético, como un león, mis manos y mis pies. Es que es una frase muy rara, ¿no? No solo es ambigua, sino que gramaticalmente se siente incompleta. Como que le falta un verbo, una acción, deja un hueco o un vacío en el significado. Y ahora la comparamos con la Septuaginta, que es clarísima. Dice sin rodeos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí no hay duda, no hay ambigüedad. Hay un verbo, hay una acción directa que además resuena de una forma increíble con el relato de la crucifixión. Bueno, entonces tenemos dos caminos, una lectura que es ambigua, extraña, y otra que es súper clara y teológicamente muy coherente con todo el mensaje cristiano. ¿Cómo desempatamos? ¿Cuál elegimos? Pues la clave definitiva, la prueba de fuego, es ver cuál de las dos versiones usaban los mismísimos apóstoles. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando ellos predicaban, cuando escribían, ¿qué Biblia tenían abierta? ¿La que venía de la tradición hebrea, que luego sería el texto masorético? ¿O la Septuaginta en griego, que era el texto más común en su época? Pues bien, el propio Nuevo Testamento nos da la respuesta, y es una respuesta contundente. En el libro de los Hechos se cuenta la historia de Felipe y el funcionario etíope. Felipe le explica el Evangelio usando Isaías 53. ¿Y qué versión está leyendo? Sin lugar a dudas, la de la Septuaginta.
Y ojo, que esto no fue algo que pasó una sola vez. No, para nada. Este es un ejemplo perfecto de cómo trabajaban los apóstoles. Una y otra vez, cuando los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, ¿de dónde lo sacan? De la Septuaginta. Toda su forma de entender a Jesús, toda su teología se construyó leyendo estas escrituras, en griego. Y con esto llegamos al final de nuestra investigación. Ya vimos las pruebas, las dos versiones, y vimos cuál era la que usaban los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué significa todo esto en la práctica? Miren, el punto central es este. Preferir la lectura de la Septuaginta en estos pasajes tan importantes no significa rechazar el texto hebreo, para nada. Más bien, se trata de ser fiel a cómo los propios apóstoles leían e interpretaban las Escrituras, es seguir su ejemplo. Y esto es importante porque, cuando seguimos estas lecturas, todo el relato de la salvación adquiere una coherencia impresionante. Se ve un flujo, un proceso. Paso 1, la cruz, donde se perdonan los pecados. Paso 2, la resurrección, que es esa purificación de la que hablaba Isaías. Y paso 3, la ascensión al cielo, donde todo se completa, todo encaja. Al final del día, esa coherencia es la gran revelación. Gracias a estas lecturas de la Septuaginta, se puede ver una imagen mucho más completa. Por un lado, la violencia humana en la cruz, y por otro, la acción purificadora de Dios en la resurrección. Los papeles quedan claros y la teología se vuelve más profunda. Así que, para cerrar la idea, podríamos decirlo así. La Septuaginta no es que simplemente encaja bien con el mensaje cristiano, es que es el terreno fértil, el texto original del que nació y se nutrió el mensaje de los apóstoles desde el primer momento. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para seguir pensando. Si una traducción, una versión antigua que usaron los apóstoles puede destapar un significado teológico tan profundo, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza misma de las Escrituras y sobre cómo su mensaje viaja y se revela a través del tiempo y de los idiomas?